Hola, soy Moisés. Bienvenidos al megacurso avanzado de desarrollo web Maestría en JavaScript que presento para los megacursos.com. En la clase de hoy vamos a consolidar lo que estuvimos viendo ayer sobre los inicios de JavaScript y todo su mundo para empezar a darle aplicación práctica lo antes posible. Mirad, algunos de vosotros me habéis dicho que después de la clase de ayer no habéis podido dormir porque no entendíais muy bien las cosas, los conceptos, las variables, todo lo que está relacionado con el JavaScript. No os preocupéis porque vamos a volver a retomar el toro por los cuernos. Mirad, lo primero que debemos saber es que en un documento HTML el JavaScript, de ponerlo dentro del documento, lo vamos a poner de momento siempre en el head. Luego veremos excepciones y también veremos que cuando necesitamos escribir mucho código, lo mejor es extraerlo, es ponerlo en un documento aparte y leer de ese documento. Pero en principio, para esos ejercicios tan sencillos que simplemente son como un acercamiento al JavaScript, lo vamos a poner aquí. Y otra cosa importante es que va dentro de la etiqueta, como ya hemos dicho, script, language, JavaScript, y luego ponemos type, text, JavaScript. Eso es importante que lo pongamos bien porque si no, no funciona. Algunos autores obvian esta parte y dejan solamente esto, incluso ponen script nada más, o sea, quitan todo esto como hemos dicho, pero es mucho mejor ponerlo así. Bueno, yo si quiero sacar un mensaje por pantalla, pues es tan sencillo como poner la siguiente instrucción. Pongo aquí, dentro del script, document write y pongo el texto que quiero escribir. Lo normal es que uno cuando hace un primer programa informático se llame Hola Mundo. Pues ponemos Hola Mundo, lo guardamos y cuando lanzamos el navegador nos escribe el texto que ponemos aquí. ¿Veis? Si en vez de Hola Mundo ponemos Hola Don Pepito, lo guardamos y se escribe Hola Don Pepito. Esto es indiferente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues hemos dicho que el JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Por lo tanto, siempre estamos trabajando con objetos. Un objeto es document. Document se refiere a toda la página, a toda la pantalla que se ve visible en la web. Y al aplicarle un método es una función, en este caso aplicamos el método write, que es escribir, pues estamos siguiendo la estructura del lenguaje orientado a objetos. Ponemos document, punto y método, es decir, que el objeto haga algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escribir el mensaje que le ponemos aquí. Document write, hola, don Pepito. Y es lo que hemos conseguido que escriba en la pantalla. También vimos en la clase anterior que nosotros normalmente no vamos a trabajar con mensajes que ya están escritos así. Lo que vamos a hacer es usar variables. ¿Qué es una variable? Una variable, hemos dicho un ejemplo, que es como una caja de cartón o una caja, no hace falta que sea de cartón, una caja, un contenedor donde guardamos dentro cosas y luego las podemos recuperar. Si yo quiero declarar una variable, pues digo variable persona, por ejemplo. Y le digo que la persona es igual a Moisés. Y entonces, ahora puedo escribir aquí directamente en document write, en vez de poner este texto, puedo poner la variable. Cuando uso una variable, no le pongo comas, ¿veis? Ni comillas simples ni dobles. Simplemente la escribo y ya está. Y aquí me faltaría un punto y coma, porque en JavaScript, aunque no es obligatorio, es recomendable que terminemos todas las sentencias con punto y coma, y así nos acostumbramos a otros lenguajes más avanzados que si no lo hacemos así nos va a dar error. Lo guardamos y ahora refresco y me sale el nombre. Y para que no fuera tan austero el nombre, solamente aquí ya está, pues podríamos poner un pequeño mensaje.
Ponemos comilla simple y ponemos bienvenido, coma, espacio, comilla simple y ahora ponemos el más. ¿Para qué razón? Porque así va a concatenar este texto, que siempre será el mismo porque es un string, es una cadena de texto, con la variable que va cambiando en función de quién sea la persona en cada momento. Lo guardamos, lo refrescamos, ¿veis? Y aquí me pone perfectamente esto, bienvenido, Moisés. Si ahora en vez de Moisés ponemos aquí Juan, pues me va a poner bienvenido Juan. Esta es la importancia de las variables, porque nos permiten cambiar el contenido de un elemento en momento de ejecución. Así que es importante que nos acostumbremos a trabajar con ellas. Es muy sencillo. ¿Cómo debe ser el nombre de las variables? Bueno, el nombre de las variables puede ser el que queramos. Desde luego, debe ser un nombre que nos identifique de qué se trata. Yo podría poner aquí perfectamente variable xj24 y aquí poner xj24. Lo voy a guardar y veis cómo me sigue funcionando. ¿Veis? Sin embargo, si ahora yo leo este código 2 meses después de haberlo hecho, es fácil que entienda a qué se refiere xj24. La realidad es que es muy improbable, por lo tanto, cuanto más fácil de entender sea la variable, mejor. Las variables en general nunca las vamos a empezar con números, ¿eh? Yo no puedo poner aquí 21, me va a dar error, ¿veis? Me sale un error. Sin embargo, sí que puedo poner persona 21, no hay ningún problema, ¿eh? Podría poner persona 21, pero nunca pongo el número delante. También es una regla no escrita que siguen todos los lenguajes de programación que dice que nunca debemos empezar una variable con mayúscula, siempre con minúsculas. ¿Qué ocurre si necesitamos escribir una palabra más larga o un conjunto de 2 palabras? Por ejemplo, si yo quiero poner aquí socio del Madrid, ¿cómo lo puedo poner? Pues lo normal es que pusiera así, socio Madrid. La primera palabra con minúscula y la segunda con mayúsculas. Nunca con espacios, porque esto me va a dar error. ¿Veis que sale aquí rojo? Nunca con espacios. En todo caso, podría poner un guión bajo o un guión medio. Pero dado que luego me puedo confundir fácilmente porque no recuerdo si era bajo o medio, lo habitual es que se ponga directamente así, ¿eh? Socio Madrid, si es el caso que tengo que encadenar más de una palabra. Además, hay algunas palabras que no puedo usar como variables porque están reservadas para el lenguaje. Es, por ejemplo, para el lenguaje JavaScript me refiero. Es como, por ejemplo, la palabra case, ¿eh? No la puedo usar como variable porque sirve para otra cosa. O la palabra switch, no la debo usar como variable porque me sirve para otra cosa. Así que tengo que tener cuidado y poner nombres, pues eso, que sean descriptivos, pueden ser en español sin ningún problema y perfecto. Solamente una cosa, si las pongo en español no hay ningún problema, pero no debo usar ni ñes, ni caracteres especiales, ni acentos, ¿eh? Simplemente letras, excepto la ñ y números, nada más. Y además recordamos que nunca debo empezar por un número. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que nos sirva para seguir profundizando este asunto. Este lo guardamos ya y hacemos nuevo, archivo nuevo HTML y vamos a llamarle ejercicio 2, ¿eh? Porque estamos en la clase 2, ejercicio 2. Vamos a guardarlo. Ejercicio 2. Y vamos a ver una manera muy sencilla cómo podemos introducir información en el sistema. Mirad, cuando tengamos un poquito más pericia con esto, en realidad en las páginas web siempre vamos a introducir información mediante los formularios, ¿eh? Es la forma habitual en un sistema web, en una herramienta web, pero hay veces que no necesitamos tanta sofisticación y podemos hacerlo un poquito más sencillo. Vamos a escribir aquí en el head que no se nos olvide cómo hacer lo del script. Script type, text,
JavaScript y Language JavaScript. Ya veis que el orden tampoco es importante. Con que estén los dos atributos sería perfecto. Vale, pues vamos a utilizar una palabrita que es muy parecida al alert. Bueno, recordamos lo que hace el alert. El alert dice: ¿tienes más de 18 años? Imagínate que queremos entrar, estamos haciendo una página web en la que solo puede entrar mayores de 18 años. Aquí no damos razones de por qué, ni nos metemos en qué tipo de página. Pues estamos buenos para juzgar a los demás. Simplemente es un ejemplo, ¿eh? Por la razón que sea, esta página nuestra no tenemos que dejar gente de menor de 18 años. O por lo menos tenemos que avisar. Bueno, pues podríamos usar un alert. Voy a lanzar la página, la lanzamos y antes de cargarla dice: ¿tienes más de 18 años? Y le damos a aceptar y entonces se cargaría la página. Mira, para que veáis cómo funciona, vamos a completarlo. Ponemos aquí primero el signo de interrogación que se me había cerrado y aquí en el body ponemos H1. Esta es mi página para mayores de 18 años. Volvemos a lanzarlo, la ejecución, ¿veis? Y ahora me dice: ¿tienes más de 18 años? Con el alert. Y hasta que no le doy a aceptar, no se me carga la página web. ¿Lo veis? Esto es muy importante para que tengamos que cumplir unos requisitos como el que hemos dicho. Es decir, pues los menores de 18 años tienen que decir que son mayores. Es decir, necesitamos que haya una confirmación manual. Pues entonces podemos poner un alert. Pero además del alert, tenemos otros métodos muy similares. Mirad, si en vez de alert ponemos confirm, y podríamos poner un poquito más de texto. Podríamos decir: esta página es para mayores de 18 años. Y ahora le preguntamos: ¿cumples los requisitos? Guardamos, lanzamos la página web y veamos cómo se comporta el confirm. ¿Ves? Esta página es para mayores de 18 años. Cumple los requisitos y puedo cancelar o puedo aceptar y entonces me deja entrar en la página. El confirm es muy parecido al alert, pero nos permite un poquito más de control. Vamos a hacer el ejercicio número 3 para profundizar en el confirm. Si queréis podemos guardar este número 2 como el 3, porque va a ser muy parecido, ¿eh? Como el 3 y ponemos aquí ejercicio número 3. Lo guardamos y vamos a poner aquí unas notas. Mirad, ahora a medida que vayamos haciendo los ejemplos, es muy importante, sobre todo al principio, cuando no entendemos bien las cosas, por qué las hace el sistema, que nos pongamos como unos apuntes para saber qué es lo que estamos haciendo y cómo poder reutilizar este código en el futuro. Para poner un pequeño apunte ponemos 2 rayas, la que está encima del 7, y en esa línea escribimos lo que sea. Va a estar en color gris, no va a tener ningún efecto en el navegador, pero vamos a poder luego recuperar esta información para ver qué estamos haciendo. Y entonces vamos a la primera orden. Vamos a borrar esto y decimos: pedimos al usuario que introduzca su nombre. Y ahora le ponemos aquí: var nombre es igual a prompt introduzca su nombre. Bueno, pues fijaos aquí lo que estamos haciendo con esta línea. Lo que estamos haciendo es creando una variable que se llama nombre, pero en vez de nosotros poner el nombre que queramos, como hemos puesto anteriormente, Juan, Moisés, Pepito, lo que estamos haciendo es a esta variable asignarle el valor que escriba la persona mediante un prompt. Ya hemos visto anteriormente, cuando la persona escribe, ponemos un prompt,
la persona tiene que introducir un nombre. Vamos a verlo ahora de todas formas, ¿eh? Vamos a verlo, ¿veis? Y aquí en el prompt, a diferencia del alert, yo tengo que escribir un nombre. ¿Lo veis? Aceptar. Bueno, con el prompt obligamos a la persona a escribir y entonces lo que escribe la persona lo estamos asignando al nombre. Y luego podemos hacer lo siguiente. Document write. Esto lo vamos a quitar para no liarnos, el H1, y ponemos bienvenido. Ahora ponemos el más y la variable nombre. Vamos a probar la ejecución. Y ahora me dice, introduzca su nombre. Y pongo David, aceptar, y me dice, bienvenido, David. ¿Veis cómo funciona? Lo volvemos a repetir. Yo he declarado la variable nombre. En vez de ponerle un nombre que yo quiera aleatorio, como hemos hecho antes, lo que hacemos es utilizar prompt. El prompt salta a un cuadro de diálogo en el que la persona debe escribir lo que sea. Nosotros ponemos aquí el mensaje para que la persona lo lea y escriba un nombre. Y a continuación, ¿qué he hecho? He dicho document write, bienvenido, coma, y la variable nombre. Vamos a ejecutarlo una vez más para que lo entendamos. Refresco y me dice introduzca su nombre. ¿Veis? Este es el texto que yo he puesto aquí en el prompt. Y este sería el prompt. Ahora pongo aquí Nabucodonosor. Le doy a aceptar y me dice bienvenido Nabucodonosor. La verdad es que es muy interesante porque vemos cómo podemos cambiar de forma dinámica el contenido de una página web. Vamos a complicar un poquito el ejercicio este, ¿eh? Imaginad que ahora yo pongo variable nombre, prompt, introduzca su nombre y obligo a la persona a que escriba su nombre. Pero antes de poner este, vamos a hacer otra línea más. Vamos a decir, pedimos, aquí también pedimos, confirmación al usuario. Es decir, ha puesto su nombre, pero imagínate que se ha equivocado con una letra. Entonces le decimos, ¿seguro que este nombre es su nombre? ¿Cómo podemos poner esto? Lo podemos poner así. Podemos poner if confirm. Ya hemos usado confirm antes. Y ponemos el siguiente texto. Ponemos if confirm y decimos seguro que su nombre es, cerramos la comilla y ponemos la variable nombre, y para cerrar el signo de interrogación tenemos que poner otra vez la comilla y el signo de interrogación entre comillas, ¿eh? Recordamos lo que hacíamos con esto. Lo que hacíamos con esto es concatenar un texto que ponemos con una variable. Esta variable se corresponderá con lo que el usuario escriba en su nombre, lo que tenga bien a escribir. Y aquí decimos, ¿seguro que su nombre es lo que ha escrito la persona? Vale, estamos empezando a utilizar una estructura que no hemos visto hasta ahora que se llama if. Luego la veremos más despacio, pero el if es una estructura de control que permite comprobar algo. Si ocurre lo que decimos aquí, se ejecuta el código que está entre las llaves. De momento no nos preocupamos mucho, simplemente lo dejamos ahí un poco como con pinzas y luego lo retomaremos para explicarlo mucho mejor. Bueno, pues ¿qué ocurre si la persona su nombre es ese? Pues decimos, si la persona lo confirma, entonces ya escribimos document write y ponemos bienvenido más nombre. Cerramos la llave y aquí estamos. Vamos a lanzar el ejercicio y lo vamos a comprobar y decimos introduzca su nombre. Pues ahora yo pongo aquí Camelot.
Le doy a aceptar y me dice, ¿seguro que su nombre es Camelot? Si le doy a aceptar, me deja entrar aquí a la página web. Bienvenido, Camelot. Vamos a repasar cómo lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos pedido al usuario que introduzca su nombre. Y hemos utilizado una variable y hemos asignado el prompt, que es un cuadro de diálogo donde la persona introduce datos, a esta variable. Es decir, que lo que la persona introduzca por pantalla es lo que será el nombre. Y después pedimos confirmación al usuario. Es decir, si la persona confirma mediante el elemento confirm que su nombre está bien escrito, pasamos a la siguiente fase que está aquí en este cuadro de diálogo, en estas llaves, y ponemos document_write, bienvenido, nombre. Vamos a repetirlo otra vez, refrescamos y ponemos, introduzca su nombre. Voy a poner el mío, no sea que salgan chispas en el sistema. Le damos a aceptar. ¿Seguro que su nombre es Moisés? Pues digo que sí y me lo cambia aquí. Bienvenido, Moisés. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos que utilizar una página diferente para meter este código. Vamos a suponer que no podemos meter JavaScript en esta página web, porque en realidad lo que estamos haciendo ahora es meter JavaScript en el HTML. ¿Cómo lo podemos sacar fuera? Bueno, hay veces que nos interesará, bien porque todas las páginas de nuestro sitio leen de archivos JavaScript o por la razón que sea, tener un archivo externalizado. Voy a guardar como ejercicio 4, para que no nos confundamos. Guardar como y ponemos ejercicio 4. Lo guardo aquí y entonces lo que voy a hacer es hacer un archivo nuevo. Un archivo nuevo y de tipo JavaScript. Esto es muy importante, porque hacer de tipo JavaScript lo que va a hacer es que se va a poner con la extensión JS y vamos a poder utilizarlo como si estuviera incrustado en el HTML aquí. Creamos un JavaScript y lo vamos a guardar. Archivo, guardar, y lo llamamos, por ejemplo, para saber que lo vamos a asociar al ejercicio 4, le vamos a llamar códigos ejercicio 4. ¿Vale? Y así no hay confusiones. Como tenemos varios, guardar. Y ahora, tenemos que enlazar códigos ejercicio 4 JS con ejercicio 4 HTML. ¿Cómo lo enlazamos? Bueno, pues lo enlazamos de la siguiente forma. Voy aquí a la carpeta, aquí arriba, y pongo script type text JavaScript y pongo la atributo src. Le doy a examinar, busco donde estamos ahora, que es en la clase 2, primeros pasos, y inserto, ¿veis? Códigos ejercicios 4JS. Le doy a abrir. Es más o menos como lo que hacemos con el CSS. Lo guardamos, y aquí tenemos ya enlazado el JavaScript. Espera, que lo estoy haciendo mal. Lo cerramos aquí y luego cerramos el script, y así ya está enlazado. Y aquí tenemos enlazado y ya me aparece aquí el JavaScript que está vacío. Bueno, pues ¿cómo tengo que pasar este código aquí? Bueno, como este es un documento de JavaScript y todo lo que tiene son códigos, no necesitamos poner la etiqueta script type, ¿veis? Esta tendría que ir fuera porque esta la utilizamos solamente para insertar código JavaScript en un documento HTML. Como tenemos una hoja pura de JavaScript, pues vamos a copiar esto, lo cortamos mejor dicho, venimos aquí al código JavaScript y aquí debajo lo pegamos, ¿veis? Sin más. Y ahora venimos aquí y borramos este script type. Lo borramos y tenemos ya todo el JavaScript en un documento aparte. Bueno, nosotros durante esta maestría vamos a hacer indistintamente esto. Es decir,
Vamos a veces, si es más sencillo, lo pondremos en el HTML y si no, lo ponemos aparte. Pero que sepáis que se puede hacer de las dos formas y las dos formas funcionan correctamente. Ya os digo que si tenemos mucho código JavaScript, lo óptimo es tenerlo separado, aparte, especialmente si varios documentos HTML leen de ese código. Pero simplemente es para que veáis las dos formas de hacerlo. Dentro del HTML lo ponemos en la etiqueta script y aquí en el JS, en el JavaScript, pues va como suelto. Vamos a comprobar que funciona, que eso es lo importante. Y ponemos, introduzca su nombre, Pedro. ¿Seguro que su nombre es Pedro? Le damos a aceptar, bienvenido Pedro. ¿Veis? Bueno, y aquí pondríamos ejercicio 4, desde luego. Funciona perfectamente con independencia de que esté dentro o fuera. Si está bien estructurado, pues tiene que funcionar igual, ¿eh? Si tenéis un script que os funciona aquí dentro y luego cuando lo pasáis fuera no funciona, no es por el script, es porque algo no está bien, que hay que ajustar para que funcione perfectamente. Bueno, pues seguimos en la siguiente parte de la clase. Bueno, pues vamos a continuar con el ejercicio 5 y vamos a darle un poquito más de miga al asunto. Como veis, el JavaScript no es un lenguaje difícil, aunque evidentemente se puede complicar muchísimo. Para acostumbrarnos a trabajar con los operadores matemáticos, que los tenemos que utilizar aunque nos dediquemos exclusivamente al diseño gráfico web, pero los debemos conocer para hacer slides, funciones avanzadas y cosas por el estilo, vamos a hacer esta serie de ejercicios para que lo entendamos bien todos. Bueno, si estamos haciendo el curso seguramente no es por un afán filántropo, seguramente es porque queremos ganarnos la vida, dedicarnos al desarrollo web y una parte importante de ganarse la vida con eso es hacer facturas. Pues vamos a hacer un pequeño script que nos permita ver el resultado de una factura, ¿eh? Vamos acá y entonces ponemos aquí script type text JavaScript y luego ponemos pues lo que estábamos poniendo estos días, language JavaScript. Así nos acostumbramos a ponerlo bien y que nadie nos llame la atención. Bueno, si algún día se nos olvida, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras ni nada de eso, ¿eh? Así normalidad. Bueno, vamos a seguir trabajando con las variables. Imagínate que tú tienes que hacer una factura, ¿no? Pues lo que debería poder el sistema permitir es que pusiéramos el importe de la factura. Por lo tanto, vamos a declarar importe, que será el total de la factura. Pero en vez de escribirlo nosotros, vamos a hacer que lo escriba el usuario de la aplicación. Para ello vamos a utilizar prompt y el texto introduce el importe de la factura. Bueno, y ahora aquí podríamos ya, para ver el resultado rápidamente, aunque luego tendremos que hacer más cosas, ponemos document write y ponemos importe, o vamos a poner total. Bueno, importe mejor, que total se presta a confusión. Comilla simple más importe para que se registre en pantalla. Vamos a guardarlo, vamos a probarlo y aquí nos dice introduce el importe de la factura. Pues vamos a poner 1000 euros. Porque una factura de menos de 1000 euros, pues la verdad es que casi no compensa ni ponerla. Bueno, aquí nos pone importe 1000. Como veis, nos lo pone un poco así soso y podríamos darle un poquito más de vidilla. Por ejemplo, que nos lo pusiera, pues, qué sé yo, por lo menos con letras un poquito más grandes y con el euro. Bueno, nosotros podemos poner aquí etiquetas sin ningún problema, ¿eh? En Document Write, pero de momento vamos a poner aquí lo de los euros, ¿eh? Vamos por paso a paso. Ponemos aquí importe más y ponemos el símbolo del euro para que se vea que son euros. Lo guardamos. Voy a cerrar las otras ventanas porque ahora nos hacen falta. Refrescamos y a decir, introduce el importe de la factura. Pues ponemos 500. ¿Veis? Y me pone 500 euros. Si esto lo pusiera aquí, por ejemplo,
con un H1 y aquí cierro el H1, pues me lo pondría con un poquito más de consistencia. Ponemos importe de la factura, 900 euros. ¿Veis? Y me lo pone un poco más grande. Esto ya es otra cosa. Si además aquí añadiera una hoja de estilos, que lo puedo hacer aquí abajo, Style Type, Text CSS. Porque ya decimos que aunque pasemos a JavaScript, no quiere decir que olvidemos todo lo anterior, ni mucho menos. Lo que se trata ahora es de complementarlo y de ir mezclándolo para conseguir efectos bien chulos. Ponemos el selector universal, que ya sé que se os había olvidado, ponemos margin 0 y padding 0, y vamos a poner aquí el H1, pues vamos a poner que sea font size 1,3 m, text-align center, font family le vamos a poner Gotham y un color, pues así, un granate, el que os guste. Un granate que siempre queda elegante. Le damos a aceptar y vamos a refrescar otra vez y ponemos factura 1500. Ya veis que cada vez vamos aumentando más la factura, ¿veis? Pues queda mucho más elegante así, no me digáis. Vamos a ponerle aquí un margin top de 20 píxeles y presentamos los resultados como Dios manda, porque los números no están reñidos con que se quede bonito el asunto. Y si queréis podemos ponerle aquí también un font weight de lighter para que se vea más clarito. Lo vamos a ver por última vez y ahora continuamos. Importe de la factura. Bueno, pues vamos a poner ya por poner 100.000 euros. Ahí está. Bueno, no digáis que no queda esto chulo. Bueno, vamos a continuar a lo que íbamos. Yo cuando pongo un importe, sabéis que llega el señor Hacienda y me cobra. Bueno, ahora mismo está el IVA en torno al 21%. No sabemos cuánto tiempo durará así, pero vamos a contar con que está así al 21%. Vale, pues yo aquí después de importe voy a poner lo siguiente. Variable IVA es igual. Y pongo importe, es decir, lo que introduzca la persona y el operador asterisco, que significa por, y voy a poner 0.21. ¿Por qué pongo 0.21? Pues lo pongo porque esto es lo mismo que hacer por 1 y luego dividir, por 21 y luego dividir entre 100. Lo puedo hacer así, no hay ningún problema. Pero si ya sé que 21 entre 100 es 0.21, pues es un paso que le ahorra al ordenador y se ve bastante más claro, ¿lo veis? Así que el IVA sería importe, que es decir, lo que ha metido la persona, por 0.21, que sería lo mismo que decir multiplicar por 21 y luego dividir entre 100. Bueno, pues podemos poner aquí debajo otra línea para reflejar lo que es el IVA. Podemos poner aquí document write, y ponemos, bueno, lo podemos poner, casi lo podríamos copiar, pero para no liarnos vamos a poner nosotros. Aquí aparte y luego lo completamos. IVA y ponemos más IVA, que será el resultado de multiplicar el importe por 0,21, ¿lo veis? Y ya que estamos, pues ponemos los euros. El símbolo del euro y cerramos el invento. Y también podríamos poner el H1 para que coja los estilos correspondientes. Fijaos que tenemos que tener mucho cuidado en el uso de las comas, cómo ponemos las cosas, ¿eh? Para que funcione bien, la etiqueta tiene que estar dentro de la comilla, que es lo que representa el string en el método document_write. Como ya vamos hablando con propiedad, ya sabemos lo que es un método y todo eso. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué pasa. Refrescamos y vamos a poner la factura ahora sí
de 1.000 euros. Y aquí tenemos IVA 210 euros, porque ha multiplicado por 21 y ha dividido entre 100. ¿Lo veis? IVA 210 euros. Bueno, pues ahora ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que sumar el importe más el IVA para que nos diera el total de la factura. ¿No es correcto? Vale, pues entonces tendríamos que meter aquí otra variable que pusiera variable total y sería igual a importe más IVA. ¿Lo veis? Importe es lo que mete la persona, el IVA es el cálculo de lo que mete la persona por 0,21 y el total es igual al importe más el IVA. Y tendríamos que escribir aquí pues el resultado. Document write y ponemos total y ponemos la variable total, que es la que recoge la suma del importe más el IVA. Y ahora ponemos los euros para que se vean aquí bien vistos. Y aquí estamos, ¿veis? Y ahora pues podríamos poner también el H1, la etiqueta H1 para que se vea con el mismo estilo que hemos visto anteriormente. Lo guardamos y vamos a ver qué ocurre. Meto una factura pues de 1.000 euros y me dice importe 1.000, IVA 210. Y ahora me dice 1.210. ¿Por qué me está haciendo esto? Bueno, es una muy buena pregunta. La razón por la que me está haciendo esto es porque cuando yo introduzco datos mediante el prompt, el sistema entiende que son letras, caracteres, y me da problemas. Por lo tanto, antes de trabajar numéricamente con los datos, yo tengo que hacer lo siguiente. Mirad, yo pongo aquí variable importe y es el resultado de lo que mete la persona por la pantalla. Pero como estoy diciendo, lo que mete son letras. Así que ahora me está dando problemas al intentar utilizarlos y sumarlos de forma normal. Así que voy a meter aquí importe introducido, para distinguirlo de este importe. Pongo importe introducido, que es lo que la persona mete por la pantalla. Y ahora yo pongo aquí variable importe es igual y ponemos así parse int y entre paréntesis pongo esta variable importe introducido y punto y coma. Vamos a explicar lo que estamos haciendo con este ejemplo. Con este ejemplo lo que estamos haciendo es lo siguiente. Yo digo, importe introducido es lo que la persona mete por la pantalla. Que mete, aunque meta números, el ordenador entiende que son letras. Yo con esta línea convierto las letras en números enteros. Por eso utilizo la palabra reservada parseInt, porque convierte las letras que ha metido la persona en números enteros, que yo puedo usar aquí en importe. Y ahora lo demás continúa con absoluta normalidad. Vamos a guardarlo, lo refrescamos y vamos a ver ahora. Meto 1.000 euros otra vez, le doy a aceptar y ahora sí que me lo suma correctamente. ¿Veis? Me dice importe 1.000, IVA 210 y total 1.210. Y esto lo hemos conseguido de esta manera, convirtiendo lo que la persona mete por pantalla, utilizando esta función de JavaScript que se llama parseInt, y lo convierte en un número entero. Y ahora ya lo puedo sumar, multiplicar, restar sin problemas y no voy a tener ningún fallo. Os pido que antes de continuar repaséis este ejercicio hasta que lo entendáis bien. Digo las claves. Simplemente lo que hago es poner una variable que se llama importe introducido, que llama a un prompt para que la persona escriba un número. Pero
cuando la persona escribimos a través del prompt, a través del cuadro de diálogo, el ordenador no detecta números, detecta caracteres, letras, por eso no los suma bien. Es por eso que debemos pasar lo que meta la persona a números enteros. ¿Y cómo lo pasamos? Con parse int. Decimos import es igual a parse int, import introducido, que es lo mismo que decir que estamos convirtiendo lo que ha metido la persona a números enteros. Y luego ya sí que podemos movernos con números enteros de forma absolutamente normal. Decimos IVA es igual a importe por 0,21 y total es igual a importe más IVA. Bueno, vamos a complicar el ejercicio un poquito más. Lo vamos a guardar como el 6, archivo, guardar como, y lo guardamos como el 6. ¿Por qué razón? Mirad, cuando uno es autónomo y hace una factura, estos conceptos no son suficientes, porque además del IVA, también está el concepto del IRPF. Todos los que habéis sido autónomos o tenéis algún familiar que lo sea, lo entendéis. Es decir, si yo facturo 1.000 euros, además del IVA, la empresa me retiene, ahora mismo está en el 15%, pero más adelante veremos lo que es. Bueno, lo que nos importa a nosotros en este momento es adaptar el ejercicio 6 a esta realidad fiscal española. Así que vamos a introducir un nuevo valor que es IRPF. Lo ponemos aquí y ponemos variable IRPF, que es igual al importe, esto ya lo tenemos bien, al importe que ha introducido la persona, pero que ya lo hemos cambiado a números enteros mediante parseInt, por 0.15. Fijaos que los decimales en JavaScript los tenemos que poner así, con el punto 0.15. Bueno, pues voy a escribir una línea nueva. Aquí ponemos document write y entonces vamos a poner IRPF, espacio, coma, y ponemos el más, IRPF. Y concatenamos también el euro para que se vea el símbolo correctamente. Cerramos el paréntesis y el punto y coma. Y bueno, podemos poner los H1 para que se vea bien. Voy a corregir una cosa que me molestaba antes y no he hecho nada, pero ahora no voy a poder vivir si no lo corrijo. Es que aquí hemos puesto margin top 20 píxeles, pero en realidad queda un poco raro los conceptos. Lo voy a quitar aquí y vamos a ponerlo aquí, en el body, para que solamente sea en el primer H1 que tenga el margin. Margin top 30 píxeles. Ya veis que lo importante es ir completando los conocimientos de todo, No basta con tener conocimientos de una cosa, solo de maquetación, sino cuanto más amplio sea nuestro espectro de conocimientos, mucho mejor. Vamos a lanzar el programita y decimos, introduce el importe de la factura. Pues ponemos 1.000 euros. Le damos a aceptar y nos pone importe 1.000 euros, IVA 210, IRPF 150 y total 1.210. Bueno, el IRPF nos lo ha calculado bien. Lo que pasa es que el IRPF hay que restarlo del importe, ¿entendéis? O sea, los 210 se suman al importe y el IRPF se resta del importe. Por lo tanto, este es el paso intermedio que nos falta hacer para completar nuestro ejercicio de facturación. Así que tendríamos que poner aquí, donde pone importe más IVA, tendríamos que poner menos IRPF para calcular el total. ¿Lo veis? Vamos a darle a refrescar. Le damos a refrescar y vamos a volver a poner la misma cantidad. 1.000 euros y aquí está. Ahora sí que está bien calculado. Importe 1.000 euros. IVA 210. IRPF 150. Bueno, pues lo que nos ingresará la empresa en el banco es 1.000
menos 150 más 210, 1060 euros. Pero ahora os doy un consejo ya como autónomo. Ojo con gastárselo del IVA, porque lo del IVA lo tenemos que pagar a Hacienda cada 3 meses, así que si nos lo gastamos, luego tendremos serias dificultades para afrontar los pagos con la Hacienda Pública. Así que ojo, aunque esto no viene aquí muy a cuento, pero os lo digo, ojo con gastároslo, ¿eh? Bueno, ¿podemos mejorar un poquito el aspecto de esto? Bueno, podríamos también. Podríamos, por ejemplo, en vez de poner Testalin Center, igual podríamos poner Testalin Left y poner un margin left del 40%. Vamos a ver qué tal queda. Refrescamos y ponemos, vamos a poner otra cantidad. Vamos a pensar en lo grande, que vamos a hacer facturas de 5.000 euros. Le damos a aceptar, bueno, queda así interesante. También podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir Testalin right. Y vamos a decirle que tenga un margin right del 40%, para que se nos quede más o menos centrado. Vamos a refrescar, decimos una factura de 10.250 euros. Bueno, así queda bastante más elegante, ¿eh? Así queda mucho mejor. Y también podríamos cambiar el aspecto, decir, mira, vamos a suponer que las variables las ponemos dentro de un span. No pasaría nada. Ponemos aquí span, lo vamos a copiar aquí justo antes de la comilla, span, 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 y lo ponemos justo después de los euros. Cerramos el span. Span. Justo después, o sea, justo antes de cerrar el H1, cerramos el span. Y aunque hemos dicho que el font weight sea lighter, o sea, sea más delgado, podemos hacer lo siguiente. Ponemos H1 span y le vamos a decir que el font weight sea bold. Lo guardamos. Vamos a ver ahora. Refrescamos y ponemos 1.000 euros. ¿Veis? Pues queda muy elegante, la verdad. No sé cómo deciros, queda chulo y combinando diferentes modalidades podemos conseguir aplicaciones pues francamente profesionales. Pero bueno, lo que nos interesa ahora, aparte del estilo que siempre nos interesa es ser estilosos, tener estilo propio y ir marcando la diferencia, lo que nos interesa es que entendamos lo que estamos haciendo. Repasamos. Ponemos una variable importe introducido para que el usuario meta la cantidad que quiera, gracias al elemento prompt. Luego esta variable la convertimos en números enteros con esta línea, utilizando la función parseInt. Y luego hacemos los cálculos. Variable EVA es igual a importe por 0,21. Variable IRPF es igual a importe por 0,15 y variable total es igual a importe masiva menos IRPF. Y luego mostramos los resultados mediante document write. Y veis que con este sistema es muy flexible, podemos intercalar etiquetas, span, que luego, por supuesto, le damos estilos perfectamente, como hemos aprendido con las hojas de estilos CSS. De esta forma podemos conseguir cosas muy potentes y muy interesantes gracias a combinar los conocimientos que sabemos. Bueno, no os vayáis porque os quiero ver en el reto. Bueno, pues en el reto de hoy vamos a hacer un sistema de contraseñas, de PIN exactamente. Imaginamos que esto es un cajero automático y que si no metemos el PIN correcto no nos dan dinero. Bueno, a mí muchas veces incluso aunque lo meta correcto no me dan nada. Vamos allá, script type, test JavaScript y language JavaScript. Vale, cerramos el script y aquí tenemos. Bueno, pues vamos a seguir la misma estructura que en pasos anteriores. Ponemos var pin es igual a prompt
y ponemos introduce el PIN. Y aquí si ponemos un document write y ponemos PIN, saldrá el número que hayamos escrito. Vamos a lanzar la ejecución de este programa y ponemos aquí introduce el PIN 1, 2, 3, 4. Le doy a aceptar y se me escribe aquí. Bueno, así comprobamos que funciona correctamente. Pero ahora vamos al tema. El tema es el siguiente. Yo tengo que saber si lo que mete la persona se corresponde con lo que está registrado en el ordenador, digamos así. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer de la siguiente manera, con un if. El if siempre es una condición. De hecho, los que sepáis inglés, sabéis que el if es el sí condicional en inglés. Si pasa esto, ocurrirá lo siguiente. Y la estructura del if es la siguiente. Ponemos if, ponemos unos paréntesis donde vamos a escribir la condición y aquí ponemos unas llaves donde se ejecutará si se cumple la condición. Entonces, ¿cómo podemos poner la condición aquí? Pues ponemos if pin es igual a 1, 2, 3, 4, se ejecutará esta línea de código. Vamos a explicar esto. Pin es la variable donde la persona va a meter los números 1, 2, 3, 4 o 5, 6, 7, 8. Yo en el if siempre voy a poner esta estructura. Si un valor es igual a lo que sea, se cumplirá esto. Y muy importante, dentro del if siempre vamos a poner dos iguales. ¿Por qué razón? Porque si ponemos un igual me va a dar error, o no va a funcionar correctamente. Cuando lleguemos a las estructuras de control explicaremos esto con más detalle, pero de momento nos quedamos con la idea de que el if siempre lleva dos iguales. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues si el pin es correcto, es decir, que es igual a 1, 2, 3, 4, que es lo que hemos registrado como la clave correcta, pues podemos escribir document write y ponemos acceso permitido. Vamos a comprobarlo, refrescamos y vamos a poner 1, 2, 3, 4, ¿veis? Acceso permitido. De todas formas, si estamos dando solo una posibilidad de que el pin esté bien, ¿qué ocurre si no está bien? ¿Qué ocurre si la persona no mete 1, 2, 3, 4? Pues en ese caso utilizamos el else, que es como un complemento del if. Vamos a escribir la estructura entera y ahora la explicamos. Pin erróneo. Vamos a explicarlo. Decimos, variable pin es igual a prompt introduce el pin, es decir, lo que la persona meta por pantalla. Ahora decimos, if pin, o sea, si lo que ha metido la persona es igual a 1, 2, 3, 4, porque damos por válido que el pin correcto es este, pues vamos a escribir en pantalla acceso permitido. Y si no, ponemos un alert que ponga pin erróneo. ¿Lo veis la idea? El if se ejecuta si se cumple esta condición. Y si no, se ejecuta lo que pone en el else. Esta es la estructura de control que se llama if else. Es decir, si se cumple la condición de que lo que mete la persona es igual a 1, 2, 3, 4, acceso permitido. Y si no, ocurre esto. Vamos a comprobarlo. Lo guardamos, refrescamos y voy a poner otro pin diferente. Voy a poner, por ejemplo, 4 cuatros. 1, 2, 3, 4. Le doy a aceptar y me dice pin erróneo. ¿Veis? Refresco y ahora digo 1, 2, 3, 4 y me pone acceso permitido. ¿Veis? Pues de esta forma tan sencilla ya hemos creado una estructura de control bastante compleja que se utiliza muchísimo en el JavaScript y en los lenguajes de programación en general y hemos conseguido pues dotar de vida a una parte del acceso de una página web. Variable pin es igual a prompt,
lo que mete la persona y comparamos lo que mete la persona con la solución, que es 1, 2, 3, 4. Si es correcto, acceso permitido. Que no, pues vamos a la siguiente estructura, alert, pin, erróneo. Pues nos vemos en los trucos. Partiendo de la base del ejercicio anterior, vamos a hacer un sistema de login un poquito más sofisticado. En vez de que sea un PIN, vamos a poner un usuario y una contraseña. Bueno, pues vamos a partir de esta base y lo vamos modificando. La esencia es la misma, ¿eh? Tenemos variable, campo, usuario. Y ponemos prompt, introduce el usuario. Y luego podemos copiar esta línea y la pegamos y decimos variable o var, campo, password. Y decimos introduce la contraseña. Porque, qué sé yo, lo del password queda como un poco viejo, ¿verdad? Y entonces, vamos a hacer una comparación doble. Vamos a decir, si campo usuario es igual a tal y campo password es igual a tal, acceso permitido. Vamos a poner aquí, if campo usuario. Ya sabéis que en el if siempre ponemos dos iguales juntos. Decimos, si campo usuario es igual a Moisés y ponemos el símbolo que hay encima del 6, ampersand se llama esta letra, me lo dijo una vez una alumna y yo me quedé todo flipado porque no lo había oído en mi vida, lo de ampersand. Pues es esta, la del and de inglés, bueno, está encima del 6 de los teclados. Y decimos, y campo password es igual a 1, 2, 3, 4, entonces ponemos acceso permitido y si no, el usuario o la contraseña no son correctos. Lo guardamos. Vamos a repasar lo que hemos hecho. Hemos introducido un valor campo usuario que lo escribe el que está usando la página web. Otro valor que es campo password que lo escribe también la misma persona. Y decimos, si campo usuario es igual a Moisés en minúsculas y campo password es igual a 1, 2, 3, 4, acceso permitido. Es decir, tiene que coincidir Moisés y 1, 2, 3, 4. Vamos a probarlo. Lo lanzamos y ponemos introduce el usuario Moisés, introduce la contraseña 1, 2, 3, 4. Acceso permitido. Voy a volver a ponerlo y ahora en vez de la contraseña bien, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. El usuario y la contraseña no son correctos. Le doy a aceptar, la vuelvo a cargar y en vez de Moisés pongo ahora Pedro. Le doy a aceptar y pongo introduce la contraseña 1, 2, 3, 4. Me dice el usuario y la contraseña no son correctos. Algunos sistemas de login te dicen exactamente qué es lo que está mal, si el usuario o la contraseña. Yo personalmente creo que no es buena idea el dar tantas pistas. Es decir, pues está mal una de las dos cosas y ya está. Y ya te buscarás la vida, porque si le damos pistas a la gente que nos quiere piratear la señal, pues imagínate. Bueno, lo que quiero es que entendamos esa estructura en la sección de trucos de hoy. Campo usuario, introduce el usuario mediante un prompt. Y campo password, también mediante un prompt introducimos la contraseña. Y ahora decimos, si campo usuario es igual, con dos iguales, siempre hay que ponerlo así, a Moisés o a la sintaxis que queráis, y campo password es igual a 1, 2, 3, 4, pues acceso permitido. Esto nos enseña que en el if podemos encadenar todas las comprobaciones que queramos. De todas formas, si son muchas las comprobaciones, igual nos interesa buscar otro sistema para conseguir el mismo objetivo. Pero en principio, para el usuario y la contraseña se suele hacer así, dado que son solo dos comprobaciones. Y un último consejo es que
todos los ejercicios que vamos viendo aquí en el JavaScript, os pido por favor que los repaséis hasta que lo entendáis, porque si no puede ocurrir que cuando llevemos 4 o 5 clases tengáis una carencia muy grande. Esto no es difícil, pero hay que entenderlo todos los días. Así que antes de pasar al siguiente capítulo, os invito a volver a ver este, si tenéis dudas, hasta que lo comprendáis perfectamente. Bueno, y dicho eso, mucho ánimo y nos vemos en la siguiente clase.